En la central de emergencias de la ciudad el día transcurrió como de costumbre. Llamadas con preguntas sobre heridas, temperatura corporal elevada, dolores de cabeza, diarrea en niños y otros, y por supuesto hubo muchas peticiones e incluso órdenes de venir urgentemente pronunciadas en voz alta y ansiosa. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Luciana a la telefonista, una anciana canosa de unos 60 años. A un pueblo afuera de la ciudad. Un hombre de 52 años se desplomó en la calle. Un testigo nos llamó. Luciana suspiró. Faltaban al menos 15 kilómetros. «Aquí tiene», dijo la operadora y entregó a Luciana los papeles. En un minuto el equipo de la ambulancia ya estaba en el coche, abandonando el patio de la subestación municipal. El equipo de la ambulancia estaba formado por la paramédica Luciana Asnícar y el conductor Raúl, formado como técnico de ambulancias y quien ayudó al equipo médico con su duro trabajo. Luciana era una buena paramédico y a sus 34 años ya tenía mucha experiencia en medicina. También había trabajado como interna en un hospital donde en parte actuaba como médico de cabecera. Pero desde hace 9 años trabajaba en la central de emergencias de la ciudad. Era un trabajo duro, incluso para los profesionales de la medicina, pero la mujer estaba realmente enamorada de su profesión. A la entrada del pueblo, la ambulancia fue recibida por los vecinos que saludaron al conductor indicándole a dónde debía dirigirse. En general, parecía que toda la población de esta pequeña ciudad había abandonado ya sus hogares. La calle principal estaba abarrotada de gente. ¿Es festivo o algo así?, preguntó la paramédico al conductor. «Es septiembre, ¿verdad? Debe ser una feria, una fiesta de la cosecha», respondió Raúl. Cuando se acercaban al mercado del pueblo, Luciana vio a un hombre enorme de unos 2 metros de altura de pie junto a uno de los puestos que agitaba las manos enérgicamente. Raúl condujo hasta el lugar todo lo que pudo y se detuvo. Luciana, que llevaba una bolsa de estiva naranja, saltó del coche y caminó enérgicamente hacia el hombre alto. «Dime, ¿qué ha pasado?». La paramédico se acercó al hombre. «El hombre está enfermo», dijo el hombretón con voz grave señalando al suelo donde yacía un hombre. «Pasaba por allí y de repente se desplomó. Parece que respira, pero no podemos...» «Alejaos todos del enfermo a una distancia de 3 metros», ordenó Luciana. Se inclinó hacia el hombre que yacía en el suelo sin palpar y le tomó el pulso en la carótida. Después, la paramédico, con un pausado y expresivo giro de cabeza, dijo con severidad: «¿Quién llamó a la ambulancia?». Al menos 20 personas se habían reunido alrededor y todos empezaron a mirarse. «¿No ven que está borracho?», preguntó Luciana. «Apesta a alcohol barato 10 metros a distancia». La médica abrió su bolsa y empezó a hacer algunas manipulaciones y luego puso un bastoncillo de algodón en la nariz del borracho. Siseó e hizo ruidos ininteligibles. Luciana hizo una mueca y volvió a su bolsa. «No curamos el alcoholismo», dijo Luciana con reproche. «Pero puedo hacerle entrar en razón». «¿Lo llevarán a casa? ¿Alguien sabe dónde vive?». Se volvió hacia la multitud. «Seguro se emborrachará otra vez. Por favor, no nos vuelvan a llamar. La ambulancia ya tiene bastante trabajo sin este contingente, créanme». Tras terminar de amonestar a los negligentes aldeanos, la paramédico llevó a cabo las medidas médicas necesarias y a continuación cogió su bolsa y miró a su alrededor. En el mercado sonaba música alegre y todo indicaba que la gente estaba de fiesta. Había muchas flores hermosas, diversas frutas, verduras entre las que destacaban especialmente unas enormes calabazas de color naranja brillante. Era mediados de septiembre y todo era seco y soleado. El aire era vigorizante, fresco y lleno de oxígeno, lo que daba ganas de respirar hondo. En uno de los mostradores, Luciana se fijó en una niña de unos 7 años que vendía artesanías. La enfermera se acercó a la niña y observó sus bienes. Había todo tipo de juguetes de madera, figuras de animales y hermosos cofres. Todo estaba hecho con gusto y calidad, obviamente por un artesano con talento. Luciana miró a la chica. Los grandes ojos azules de la niña expresaban una ligera y pálida tristeza que hacía que su rostro pareciera el de un ángel. De debajo del sombrero unos rizos castaños caían sobre los hombros de la niña. «Por favor, compra un cofre o juguete», dijo la niña en voz baja. «Traen buena suerte. Mi tío los talla él mismo en madera.
Los pule y luego los pinta. ¡Compra uno! ¿Dónde está tu tío? ¿Por qué no los vende él mismo?, preguntó Luciana. Está enfermo, no puede salir de casa. Por eso estoy vendiendo. No creas que me obliga. Es simpático. He decidido vender por mi cuenta. A la mujer le dolía el corazón. Te compraré esta caja, dijo señalando un cofre con un templo tallado en la tapa. ¿Cuánto cuesta? La pequeña vendedora dijo el precio. Luciana le dio un billete a la chica, negándose generosamente a recibir el cambio, y cogió el recuerdo elegido. Sin abrir ni examinar el objeto que había comprado, se lo guardó cuidadosamente en el bolsillo. Mirando una vez más el rostro angelical de la niña, Luciana sonrió y le dio las gracias. Solo en ese momento se dio cuenta de que el conductor Raúl emitía sonidos persistentes con su claxon. La paramédico se dirigió apresuradamente a la ambulancia que se encontraba a 30 metros de ella. «Luciana, tenemos una nueva llamada», la saludó con reproche el conductor. «El despachador ya se ha puesto en contacto conmigo 10 veces. Hay un trauma grave. Vamos, hay que volver a la ciudad». Luciana se subió al coche y se pusieron en marcha. Ante sus ojos estaba la cara de la chica detrás del mostrador y una inexplicable sensación de malestar en el pecho. Miró por la ventana y pensó. Su mente estaba llena de todo tipo de pensamientos inconexos. De repente, Luciana recordó aquella madrugada en la que su marido llegó a casa y ella aún dormía un sueño intranquilo. La despertó al volver a casa. «¿Sebastián, eres tú?», le preguntó entonces. «Sí, Luciana, vuelve a dormir. Aún es temprano. Estábamos celebrando el cumpleaños de nuestra compañera y tuvimos un poco de fiesta», respondió el marido. Luciana ya no le creía. Estaba preocupada por el reciente aumento de los retrasos de su marido en el trabajo hasta altas horas de la madrugada. La mayoría de las veces, Sebastián lo atribuía a los serios proyectos que su empresa había emprendido en los últimos meses. Sí, su marido era un empresario de éxito. Tenía un negocio bastante grande. Pero, después de todo, incluso antes, pensó Luciana, tenía amplias actividades y de alguna manera se las arreglaba para tener todo hecho durante sus horas de trabajo. La mujer miró por la ventana los titilantes árboles rojos, amarillos y en algunos lugares verdes y sintió desdicha. ¿Habrá conseguido a alguien?, pensó y suspiró profundamente. Llevaban casados casi 15 años. Siendo una jovencísima criatura de 18 años, le había conocido en una fiesta de amigos comunes. Sebastián era 4 años mayor que ella y entonces parecía tan maduro. Él era estudiante nocturno de la universidad y Luciana estudiante de segundo curso de medicina. A ella le gustaba por fuera. Al hombre alto, delgado, de ojos grises y pelo castaño le gustaba ganarse la atención del sexo opuesto y lo hacía con facilidad. Sin embargo, después de algún contacto con él, tuvo la sensación de que Sebastián y ella eran personas diferentes. Aún le resultaba difícil entender la diferencia entre ellos. Sus conversaciones eran tan fáciles y distendidas. Sebastián bromeaba mucho y tenía facilidad para la palabra. Siempre tenía historias divertidas e interesantes en su arsenal. Entonces empezó a cortejar a Luciana. Le regalaba flores y dulces. Las salidas al cine y los cafés terminaban a menudo con románticos paseos bajo la luna a altas horas de la noche. Era una muchacha pura y altiva, y este cortejo le produjo una simpatía por Sebastián que rápidamente se convirtió en enamoramiento. Fue de camino a la boda. No es que Luciana dudara de su decisión, pero la premonición de que no comprometiera su vida con este hombre iba en aumento. Le gustaba como tipo, pero no le gustaba como persona. Aún así, la chica aceptó y se casaron antes de que ella cumpliera 20 años. Sebastián por aquel entonces empezó a dar sus primeros pasos en los negocios. A menudo hablaba con su mujer de mucho dinero, de cómo quería ser rico, que haría todo lo posible para que él y ella fueran felices y no necesitaran nada. No dejaba de repetir que el dinero daba poder sobre la gente y representaba el poder y el éxito. Luciana no discutió con él, pero pensó lo contrario. No creía que el dinero pudiera traer la felicidad. Estaba convencida de que una buena relación familiar, la armonía, un trabajo que le gustara y unos hijos eran más importantes que una gran cuenta bancaria. Un día ocurrió algo que creó la primera ruptura importante en su familia. Luciana se quedó embarazada. Tenía entonces 21 años y se preparaba para ejercer como paramédico. Pero la idea de una incorporación inminente no la asustaba en absoluto.
Al contrario, la hacía feliz. Pero Sebastián se tomó mal la noticia del embarazo. ¿Para qué queremos un niño ahora, Luciana?, le molestaba. Tú no has terminado tus estudios y yo no tengo estabilidad. Su marido le dijo que primero quería ponerse en pie, montar un negocio y ganar dinero, y siempre hay tiempo para tener un bebé. ¿Los negocios y el dinero son más importantes para ti que nuestro bebé?, le preguntó entre lágrimas. Pero Sebastián era implacable. Presionaba psicológicamente a su mujer, le insinuaba el divorcio, la hacía sentirse culpable y la manipulaba. Toda la pesadilla duró más de 1 mes y medio. Al final, Luciana cometió una estupidez irreparable. Fue al médico e interrumpió su embarazo en la 11ª semana. Sí, lo más importante en la vida de su marido era el éxito financiero y su posición en la sociedad. Tras este trágico suceso, la joven se dio cuenta de sus diferencias con su marido y lo distintos que eran el uno del otro. Luciana cayó en una gran depresión que duró más de 1 año. Acudió a un psicoterapeuta que le recetó antidepresivos. Para colmo, Luciana no encontró a nadie que la apoyara. Su madre vivía en otra ciudad, a 100 kilómetros de distancia. Por supuesto, hablaron mucho por teléfono, pero esto no fue suficiente para que la joven infeliz encontrara tranquilidad. Al principio, sus amigas escucharon sus quejas con discreción y simpatía y trataron de apoyarla lo mejor que pudieron. Pero con el tiempo, cuando Sebastián empezó a tener éxito en los negocios y su vida exterior parecía cada vez más próspera, sus amigas y compañeras dejaron de entender a Luciana, y ella, obligada y sin aceptar sus argumentos, se quejaba cada vez menos de su vida familiar. «Tu marido es el sueño de cualquier chica», le dijo una compañera. «Bueno, no ganamos mucho dinero aquí trabajando en la ambulancia, y él es rico, decidido y te mantiene. ¿Ya ves qué piso de lujo se ha comprado? Y eso que no tiene ni 30 años, un hombre de verdad. No se puede encontrar un hombre así hoy en día». Luciana empezó poco a poco a sentirse culpable por sus pensamientos. Pensó que tal vez no era más que una esposa desagradecida y caprichosa que no apreciaba lo que su marido hacía por ella. A medida que pasaba el tiempo, Luciana empezó a decirle cada vez más a su marido que quería tener un hijo. Sebastián ya era económicamente estable. Pudo comprarse un piso caro en un edificio de lujo del centro de la ciudad con vista al paseo marítimo. Está claro que su marido no se oponía al niño, pero tampoco le entusiasmaba mucho. Luciana esperaba que el nacimiento de su hijo cambiara para mejor el ambiente familiar, pero no podía prever los nuevos retos que se le presentarían. Intentó quedarse embarazada, pero fracasó repetidamente. Esto la obligó a ir al médico. Un ginecólogo obstetra investigó un poco y llegó a una dura verdad. Una interrupción inducida de un primer embarazo, e incluso en una fase tardía, suele acarrear problemas de fertilidad en el futuro. Este es un caso exactamente así. Luciana Snicker, lo más probable es que el cuello del útero estuviera traumatizado. Hay signos indirectos de ello en la ecografía. Te daré los contactos de la mejor doctora de fertilidad de nuestra zona. Ella trata casos muy difíciles. Pruébala. Fue como si la noticia hiciera explotar algo en su alma, y entonces le invadió una sensación de vacío. Siendo ella misma una competente doctora en medicina, enseguida se dio cuenta con los resultados de las pruebas que las posibilidades de concebir y dar a luz un hijo sano por sí sola eran nulas. Luciana no comunicó inmediatamente el diagnóstico a su marido. Dirigiendo la información que había recibido, sus compañeros de trabajo la animaron y le confirmaron que el especialista recomendado era muy competente y tenía mucha experiencia. «Es la única doctora en fertilidad de la ciudad», dijo a Luciana la jefe de servicio de urgencias donde ella trabajaba. Sebastián, al enterarse de la salud reproductiva de su mujer, frunció el ceño y guardó silencio. No parecía disgustado, pero Luciana había notado una expresión pensativa en su marido. Había permanecido en silencio durante días después de su conversación y no tenía muchas ganas de hablar del tema del embarazo y el bebé. El fin de semana se lo dijo a su mujer. «Podemos hacer mucho más, Luciana. Tenemos dinero. Te enviaré a Alemania o Israel para que te traten allí. Allí hay fecundación in vitro. No sé, algo más, supongo. No lo sé. O ve a esa doctora, tal vez te ayude ya que es tan alabada». Ese fue el final de la discusión entre los cónyuges. Sebastián, como de costumbre, estaba ocupado con sus negocios y solo pasaba la noche en casa.
Después de pensarlo unos días, Luciana llamó a la médico y le pidió una cita. De nuevo le hicieron varios exámenes e incluso algunas pruebas genéticas a ambos cónyuges. Sebastián, para su disgusto, tuvo que ir con su mujer al centro de diagnósticos y pasar allí medio día. Tras el examen, el médico decidió que la paciente tenía problemas no solo con la fijación del feto, sino también con la propia concepción. Se le prescribió un tratamiento en forma de terapia hormonal durante 6 meses, así como una serie de manipulaciones fisioterapéuticas. Sin embargo, la desafortunada mujer seguía sin poder quedarse embarazada. Al cabo de algunos meses más, el médico sugirió algún tipo de tratamiento de fecundación in vitro. Luciana pidió una excedencia y se internó en el Centro de Fertilidad y Planificación Familiar. Después de que su primer intento de fecundación in vitro se saldara con un aborto espontáneo, el médico especialista en fertilidad declaró: «Luciana Asnícar, lo siento, pero puede que nunca podrás tener un feto por ti misma. Hicimos una ecografía después del aborto y mostró que tu estado no te lo permite. Tu única opción es recurrir a un vientre de alquiler. Otra mujer llevaría a tu bebé». Por supuesto, Luciana se entristeció aún más sobre esta triste noticia sobre su salud. Cuando volvió a casa, se encerró en sí misma durante un tiempo. Por alguna razón, en aquel momento le pareció que la maternidad subrogada no era aceptable para una persona con elevados principios morales. Un día, en una conversación con su marido, rompió a gritar: ¡Es culpa tuya! ¡Me obligaste a deshacerme del bebé y solo tenía 21 años! ¡Y era mi primer embarazo! ¡No debías haber hecho eso! ¡No solo perdimos a ese bebé, ahora nunca tendré hijos! Debía estar gritándole a su marido por primera vez en su vida, mientras él mantenía una compostura distante. «Cariño», dijo Sebastián. «Bueno, ¿por qué no quieres utilizar los servicios de una madre de alquiler? Busquemos una mujer, yo lo pagaré». «Solo piensas en el dinero», le dijo Luciana con tristeza. «Y el hecho de que no quiera usar a otra mujer como granja, como contenedor para criar a nuestro hijo, eso no te importa». Sebastián ni siquiera entendía lo que intentaba decir. ¿Qué es exactamente lo que no le gustaba de la forma de hacer las cosas? Aún la chica culpaba a su marido de lo que había hecho y de los problemas que siguieron. En realidad, en privado, Luciana solo se culpaba a sí misma. Por su cobardía, por su falta de firmeza, por su excesiva dependencia de las opiniones de los demás y por su estupidez. Su educación y cierta elevada moralidad natural le habían impedido decidirse a contratar los servicios de una madre de alquiler. Para la mayoría de sus amigos, en su mayoría profesionales de la medicina, esto no era muy comprensible. Convencieron a Luciana para que aprovechara la oportunidad, insinuándole que su marido podría dejarla si no se encariñaba con el bebé. «Y no puedes dejarlo pasar. ¿Dónde más se podría encontrar uno así?» Luciana percibió en estas palabras la envidia inconfesa en sus amigos y al mismo tiempo su deseo natural de salvar su matrimonio, de evitar que la familia se desmoronara. Otra amiga le dijo que solo una familia con un hijo puede considerarse una familia completa, y luego otra vez sobre cómo si quieres conservar a tu marido y mantener el matrimonio, entonces... En fin, un día una muchacha infeliz decidió ayudar a otra mujer a parir y dar a luz su hijo. De la búsqueda de esa mujer dispuesta se encargó enteramente Sebastián. Cuando se encontró a la madre de alquiler, Luciana se reunió con ella en una cena en el restaurante organizada por su marido para conocerse y luego en la firma del contrato. Nunca volvieron a verse. Los abogados de Sebastián se ocuparon de todos los asuntos legales, discutiendo los términos y demás, pero lo que ocurrió a continuación nadie lo esperaba. Una noche, mientras estaba de servicio en la ambulancia, Luciana recibió un extraño mensaje en su teléfono de un número desconocido. Sin mencionar nombres ni apellidos y sin ninguna sustancia, el mensaje pedía perdón y no guardar rencor. Todo ello mezclado con gratitud, así como con quejas sobre el destino y la difícil situación financiera. El mensaje estaba escrito de forma tan confusa que la chica tuvo la sensación de que el autor estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas o incluso psicóticos. El mensaje terminaba con una disculpa y deseos de lo mejor. La paramédico, que estaba de guardia y ocupada desempeñando sus funciones profesionales, no respondió al mensaje de texto anónimo. También estaba segura de que el mensaje le había llegado por error. Después del turno del trabajo, recuerda el extraño mensaje y decide llamar al número del remitente. La persona que llamó no estaba disponible. Luciana volvió a leer el críptico mensaje y lo borró.
Al cabo de un tiempo su familia se vio sacudida por la noticia. La mujer que les había estado prestando los servicios de alquiler de vientres había desaparecido. Sebastián dijo que había recibido más de 3/4 partes de la cantidad del dinero contratada. Además, la señora le había suplicado que le diera una parte fuera de los términos del contrato, rogándole que le diera dinero ahora, ya que supuestamente tenía grandes problemas económicos. La desafortunada Luciana recibió otro golpe del destino. No entendía por qué había enfurecido a los poderes superiores para que le enviaran semejante calvario. «Sebastián, ¿puedes encontrarla?», le preguntó llorando a su marido. Pero aproximadamente un mes antes de este suceso había empezado a tener problemas con su negocio. No había hablado mucho de ello con su mujer. Solo sabía que los problemas estaban relacionados con algunos envíos de equipos desde el exterior, para los que ya se había transferido mucho dinero, pero que se habían retrasado durante algún tiempo. En general, Sebastián se mostró bastante distante y frío ante el problema ocurrido. Pero le prometió a Luciana que intentaría encontrar a esa mujer. ¿No tienes información sobre ella? Dirección de residencia, empadronamiento, al fin, detalles del pasaporte. Hizo preguntas a su marido con indignación y desconcierto. Luciana, claro que sí, pero resultó que no vive allí. De hecho, el piso está vacío, no hay nadie. No te preocupes, intentaremos encontrarla. También lleva a mi bebé. Pero Luciana no entendía cómo podía ocurrir. ¿Cómo se puede desaparecer sin dejar rastro en estos tiempos? Y entonces recordó el extraño mensaje que había recibido en su teléfono. «Era ella», murmuró Luciana. «¿Dónde? ¿Quién?» Sebastián no lo entendió. «Recibí un mensaje de texto con un contenido críptico. Alguien de un número desconocido se disculpaba y lloraba y cosas así. He borrado el texto. Ahora me doy cuenta que era ella». El marido, sin apartar los ojos del televisor, dijo: «Sí, debe ser ella. Un fraude. Es una ladrona». Luciana lamentó entonces haber borrado el mensaje. Podría haber utilizado el número para localizar al propietario a través de la policía. ¿Y si el número no estaba registrado a su nombre? Podría haber algunas pistas. Y entonces supuso que podría ponerse en contacto con el proveedor de servicios para restablecer el mensaje. La única peculiaridad era que su número estaba registrado a nombre de Sebastián, ya que él le había comprado el teléfono con la tarjeta SIM. Pero su marido prometió ir pronto a la oficina del operador de telefonía móvil y pedir una copia impresa de todas las llamadas y mensajes de texto. ¿Tal vez alguien la ayudó? ¿Tal vez fue una estafa en primer lugar? La chica no paraba de hacer preguntas delante de su marido. «Mira qué pasa con sus padres, familiares, personas importantes. Algo sobre ellos en general. ¿Quién era? ¿Dónde estudiaba? ¿O a qué se dedicaba?» Pero Sebastián contestaba algo indescifrable, tras lo cual decía que tenía que hacer una llamada o marcharse por negocios, y así se repitió una y otra vez. Restaurar los mensajes no sirvió de nada. En comisaría, Sebastián se enteró de que el número estaba registrado a nombre de una madre de alquiler fugada, y todos esos datos que se obtuvieron ya se conocían de antes. Intentaron ponerse en contacto con los vecinos del edificio donde estaba registrada la estafadora, pero nadie la conocía. El piso era propiedad de otras personas que para entonces ya llevaban unos 3 años viviendo en otra región. Al principio los propietarios habían alquilado el piso a una pareja joven, pero más tarde se mudaron y desde entonces el piso estaba vacío. No se pudo determinar quiénes eran los propietarios para la fugitiva, sus nombres eran diferentes. Así terminó la historia de intentar tener un hijo. Tras este incidente, la pareja se distanció emocionalmente. Sebastián prestaba poca o ninguna atención al estado de ánimo de su mujer y cada vez con más frecuencia se iba a trabajar hasta altas horas de la noche. Al menos eso le dijo él, y Luciana fingió creerle. Llevaba unos 6 meses dirigiendo la historia de la desaparición de la madre de alquiler. No había comido bien, no había dormido más de 4 o 5 horas por noche. Al mismo tiempo trabajaba mucho y estaba muy cansada, y su marido no sabía lo que le pasaba por el alma. Más tarde se permitió volver a casa solo por la mañana, fingiendo que no pasaba nada. A Luciana le daba vergüenza admitir ante colegas y amigos que su marido no dormía en casa periódicamente. El hábito de asumir mentalmente culpa donde no había en absoluto.
Después de esto, cultivar el feo sentimiento, alimentarlo y mantenerlo con éxtasis masoquista estaba tan arraigado en la mujer que no se dio cuenta de su problema psicológico, y cuanto más tiempo vivía con Sebastián, más dispuesta estaba a tolerar sus travesuras fingiendo que todo iba bien en la familia. Luciana pasó todo el viaje en estos difíciles recuerdos. Pronto terminó la vigilia y ella, cansada de su trabajo, volvió a casa. Eran cerca de las 10 de la noche cuando entró en el piso. Su marido no estaba en casa, lo que no le sorprendió. Sin embargo, suspiró con tristeza, se dio un baño caliente, cenó algo ligero y se tumbó en el sofá. De repente se acordó de la chica del mercado del pueblo y de que le había comprado una caja. Luciana se levantó tranquilamente y cogió el bolso. «Sigue siendo precioso», dijo en voz alta mientras lo sacaba. «¿La gente puede hacer cosas tan bonitas con sus manos?». Se sentó en el sofá. Estaba bien acabado por fuera y tenía un tacto agradable. Tenía un pequeño pestillo en la lateral con un sencillo mecanismo de apertura y cierre. Luciana quería abrir la tapa y mirar dentro del producto. Tirando del pestillo con una uña larga, abrió la caja. No había nada dentro, pero en la tapa del interior había un retrato de una chica hecho con un quemador de leña. Al observar detenidamente la imagen, Luciana se quedó estupefacta. La chica de la tapa se parecía increíblemente a la madre de alquiler que se había fugado. «No puede ser», susurró Luciana, y acercó y alejó la caja de sus ojos varias veces intentando distinguir el rostro de la imagen con la mayor claridad posible. Aún sin creerse lo que veía, se levantó y empezó a caminar por la habitación ordenando sus pensamientos. «¿Cómo puede estar la madre fugitiva en esta caja comprada en el pueblo?», dijo Luciana en voz bastante alta. O más bien, ¿quién la había pintado y por qué? Volvió a mirar el retrato. «Chamuscada», pensó. «Sí, así es. No se lo pinta, se lo hace con un quemador. ¿Qué demonios es eso?». Luciana miró hacia la puerta principal como intentando encontrar allí una respuesta a la pregunta de cuándo llegaría Sebastián. Luego se acercó rápidamente a la ventana y miró afuera. Ya estaba bastante oscuro, pero el patio estaba bellamente iluminado por farolillos. No había gente en la calle. Luciana reanudó la marcha mirando de vez en cuando la caja que sostenía en la mano. Sintió que se le secaba la boca y un pequeño escalofrío se apoderó de sus manos. «No puede haber ningún error», reflexionó en voz alta. «El lunar en su mejilla izquierda, el inconfundible corte de los ojos y esos rizos suyos, sin duda es ella. Recuerdo perfectamente esa cara, aunque ha pasado... ¿Dónde está Sebastián?». La sorprendida mujer casi gritó. Cogió el teléfono y decidió llamarle. En general, últimamente su relación era tal que no era habitual que se llamaran si al menos uno de los dos estaba en el trabajo, pero era una ocasión especial y Luciana no veía la hora de contarle a su marido lo que había pasado. Ya abriendo su número en la pantalla del teléfono se preguntó: «No, será mejor que le escriba». Decidió. Cuando se conectó al Messenger vio que no se había conectado desde la mañana. Una punzada de tristeza empezó a sustituir a la salvaje emoción de su alma. Luciana sintió que empezaba a calmarse. Luego cerró la sesión de la aplicación, apagó la pantalla y dejó lentamente el teléfono sobre la mesita. De repente le entraron ganas de llorar. Se le hizo un nudo en la garganta y cerró los ojos. Tras permanecer sentada así durante unos 10 minutos, se levantó y se dirigió al dormitorio. Abriendo su armario, Luciana guardó la caja en el lugar más apartado que encontró. Decidió no contarle nada a su marido sobre la misteriosa compra y reservarlo para ella misma. «Mañana es mi día libre y me voy a ese pueblo a las afueras de la ciudad. Tal vez vuelva a encontrar a la chica allí», pensó Luciana. «¡Qué golpe de suerte!», dijo en voz alta y sonrió. «¡Pura suerte!». De repente recordó cómo la vendedora con cara de ángel le había dicho que comprara algo, algún tipo de artesanía y que le daban buena suerte. Eran las 12 menos cuarto en el reloj. Luciana apagó la luz y se tumbó en la cama. Ni qué decir tiene que la pobre mujer no pudo dormir mucho esa noche. No era solo el shock, sino que también estaba muy cansada. La misma fatiga que tan a menudo nos impide conciliar el sueño, una paradoja.
Luciana oyó a través del sueño agitado y superficial cómo Sebastián llegaba por la mañana exhalando un fuerte olor a alcohol y a perfume femenino caro. A las 9:30 de la mañana sonó el gorjeo de los 40 al otro lado de la ventana. Luciana se despertó y se incorporó, metiendo los pies en sus cálidas zapatillas. Durante un minuto se sentó a pensar en lo que había pasado ayer. ¿Fue todo un sueño? Pensó, se levantó y se dirigió al armario. El cofre yacía en el mismo lugar, oculto por hileras de numerosas ropas. Luciana lo cogió y empezó a examinarlo de nuevo. De repente se oyeron pasos procedentes del pasillo y ella escondió rápidamente la caja bajo las sábanas. Era su marido que iba al baño. Luciana guardó la misteriosa caja en su bolso y se fue a arreglarse. Después de un desayuno ligero y café, Luciana se vistió y salió. Su marido siguió durmiendo, y ella no tuvo que explicarle a dónde había ido con tanta prisa en su día libre. 5 minutos después se detuvo un taxi. Ella se sentó en el asiento trasero del Toyota azul conducido por la chica. La llevó hasta la misma localidad. Ni 20 minutos después, Luciana ya estaba allí. La mañana había sido tranquila. Los únicos recuerdos de las fiestas de ayer eran la basura en el suelo que al parecer no se había recogido a tiempo y las pancartas festivas con lazos colgados de los árboles y los mostradores del mercado del pueblo. Apenas había gente en la calle, salvo algunos niños jugando a la pelota y algunos ancianos sentados en los bancos de las casas. Luciana se bajó del coche en la calle principal, cerca del mercado. Tenía que empezar a buscar en algún sitio, así que se puso a pensar. A la entrada del mercado había una pequeña tienda de caravanas que estaba abierta. Luciana decidió entrar y si podía preguntar a la dependienta si podía averiguar algo sobre la chica. No había clientes, solo la cajera, Adriana, con una etiqueta con su nombre en el pecho. Luciana sonrió al ver un servicio de tan alto nivel en un lugar así. «Buenos días». «Hola», respondió Adriana, una chica de unos 25 años. «Qué bien huele aquí». «Pero no es solo una tienda, es una mini panadería». «Los croissants huelen así. Estarán listos en unos minutos. ¿Quieres un poco?» «Es difícil resistirse a ese olor», dijo Luciana sonriendo. «Tomaré 7 y luego algo de beber. ¿Tienes zumo?» «Claro. Hay mucho donde elegir». «Es tan bueno como el de la ciudad. Eres de afuera, ¿no? Es la primera vez que te veo». «Sí, tienes razón. Soy de la ciudad, muy bien. Dame zumo de manzana y zumo de naranja entonces. Y también algunos chocolates, pero no baratos». La vendedora cogió rápidamente lo que la cliente le pedía y se metió en una pequeña habitación oculta a los clientes de la tienda por una cortina. Al parecer era una panadería improvisada, porque al cabo de un rato Adriana salió de allí con croissants calientes y perfumados dispuestos en un recipiente desechable y sonrió. Se los entregó a su invitada. «Muchas gracias», dijo Luciana y empezó a pagar. «Dime, por favor, Adriana, ¿conoces por casualidad a una niña de unos 7 años en el pueblo que vende artesanías en el mercado hechas por su tío?» La dependienta miró atentamente a Luciana y le dijo: «Sí, tenemos muchas chicas aquí. No es un pueblo pequeño después de todo, pero no conozco a ningún niño que venda en el mercado. ¿Por qué quieres verlo?» «Verás, sucedió algo», comenzó a responder Luciana lentamente como si pensara su respuesta. «Ayer estuve en el mercado y le compré algo a la chica». Hizo una pausa. «Bueno, tengo algo más que comprarle. Es una pieza muy buena, muy artística. Se notaba que la habían hecho con un verdadero artesano». La chica miró incrédula a la cliente. «Tal vez ella no es de nuestro pueblo. La gente de los pueblos vecinos viene a vernos para las fiestas de la cosecha». «¿A qué distancia están?» «¿Los pueblos? Unos 3 o 4 kilómetros, pero hay algunos más lejanos. Hay varios y están situados alrededor de nuestro pueblo en todas las direcciones del asentamiento». «¿A quién debo preguntar? Quizá usted pueda decírmelo. ¿Quién podría conocer a esta chica para estar de acuerdo en ayudarme? No puedo ir a todos los pueblos de los alrededores». Adriana se lo pensó un momento y luego dijo: Ni siquiera lo sé. Creo que es mejor no ir a la comisaría. Allí tendrías que explicarlo todo con detalle e incluso después de eso el agente de policía del distrito podría no darte la dirección de la chica. No eres pariente de ella, ¿verdad?»
No, respondió Luciana. Bueno, ahí lo tienes. No sabes para qué quieres encontrar a esta chica. La policía es estricta y vigilante. Prueba con el alcalde. Es un hombre del pueblo, es sencillo, siempre escucha a todo el mundo y siempre ayuda si puede. La chica le dio su dirección y le explicó cómo llegar a su casa. Luciana cogió sus compras, dio las gracias a la vendedora y salió. Empezaba a ser un día hermoso de otoño. El sol brillante y deslumbrante de septiembre seguía calentando el aire. Comenzaba la vida en la calle principal con sus actividades rurales. Unos iban al mercado a vender, otros a hacer la compra. Los niños con sus padres fueron al patio. Luciana buscó con la mirada a la niña de ayer entre los niños, pero no estaba por ninguna parte. Rápidamente se encontró la casa del alcalde, que estaba muy cerca del mercado. Destacaba entre las casas de sus vecinos, que al parecer pertenecían a la élite local, pero era modesta y sencilla. El resto de los edificios de la calle parecían bastante ricos. Luciana fue a la puerta. Había un timbre. Lo pulsó. Inmediatamente ladraron los perros, de los que había al menos 3. Al cabo de un par de minutos, un hombre de unos 50 años abrió la puerta. «Hola, ¿a quién has venido a ver?», preguntó. «Hola, siento molestarte. ¿Vive aquí, alcalde?», preguntó cortésmente. «No es ninguna molestia», respondió el hombre con buen humor. «Vive aquí, te escucho». «¿Eres tú? Lo siento, no sé tu nombre». «Patricio Fandiño, adelante», dijo el alcalde haciendo un gesto característico. «Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Qué quieres de mí?», preguntó el maestro cuando entraron en el porche de su casa. «Me llamo Luciana y vengo de la ciudad. Realmente necesito encontrar a una niña. No sé cómo se llama, es pequeña, de unos 7 u 8 años. Ayer vendí artesanías de madera en el mercado y le compré algunas». Sacó la caja de su bolso y se la enseñó al alcalde. «¿Para qué la quieres?», preguntó el hombre con seriedad. Luciana había decidido contarle la verdad. «Verá, en esta caja hay una foto de una mujer que ha desaparecido. Mira». Abrió la caja y le enseñó el retrato. «Tengo que averiguar cómo está esta chica, o más bien su tío que hizo esta cosa. ¿Conoce a esta mujer? Realmente necesito encontrarla. Ella me robó a mi bebé». El alcalde frunció el ceño y miró atentamente a la extraña visitante. Así se debe mirar a los sospechosos de locura. «¿Tu hijo?», preguntó con voz baja. «Sí, ya sé que suena raro, pero es así. Por favor, si sabes dónde encontrar a la chica, dímelo. Se lo agradeceré y se lo explicaré todo». El hombre permaneció en silencio mirando a Luciana a los ojos y luego dijo: «No hace falta que me des las gracias. La chica vive en el pueblo de al lado, a 3 kilómetros. No te diré la dirección exacta, no la sé, pero pregunta allí. Te lo dirán, es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce». «Muchas gracias, Patricio Fandiño. ¿Cómo puedo llegar?». «¿Vas a caminar? Cuando salgas por mi puerta, gira a la derecha y sigue la carretera. En el primer cruce, gira de nuevo a la derecha y sigue recto por la carretera asfaltada. Sal del pueblo y sigue recto». Luciana volvió a dar fervientemente las gracias al funcionario local y se puso en camino. Caminó a paso ligero, animada por la sensación de que estaba cerca de resolver un gran misterio, probablemente el mayor misterio de su vida. Era la 1:30 de la madrugada cuando Luciana entró en el pueblo. Había un ruidoso grupo de niños jugando cerca de la primera casa. Luciana bajó por el camino alto hasta los niños y les preguntó si conocían a la niña en cuestión. «Ah, es Marisa Aguilar», dijo el chico pelirrojo. «Viven allí. ¿Ves la casa azul con la gran chimenea?». Cuando comprendió de qué casa hablaba el chico, Luciana le dio las gracias y le regaló unos caramelos. Después de caminar unos 150 metros, se encontró ante una pequeña pero muy hermosa puerta tallada, lo que le indicó que muy probablemente se trataba de la casa del artesano que era tan hábil con la madera. La puerta del portal se desbloqueó y Luciana entró en el patio. El perro mestizo ladró al ver a la desconocida. Saltó de su perrera, pero la cadena con la que estaba amarrado era corta y no le permitió acercarse a la intrusa. Luciana salió al porche de la calle y llamó a la puerta. Unos instantes después abrió la puerta la misteriosa chica con cara de ángel. «Hola», dijo la niña sin una sombra de sorpresa. «Hola»,
respondió Luciana un poco perpleja. ¿Te acuerdas de mí? Ayer te compré una caja. Sí, lo recuerdo. ¿Te gustó? Sí, querida, me ha gustado mucho. ¿Estás sola en casa? No, con el tío Antonio. ¿Es el tío que hace las bonitas cajas de madera? Sí. ¿Puedo hablar con él? Pasa, dijo la chica. Está en su taller. ¿Cómo te llamas?, preguntó Luciana entrando en la casa. Amalia, respondió la niña. Tienes un nombre precioso. Lo que llamaba la atención era que la casa estaba muy limpia, pero no exenta de gusto. El pasillo estaba limpio y era espacioso, pero le faltaba algo de calidez. Te he traído un regalo, dijo Luciana, y sacó croissants, zumo y caramelos. Se quitaron los zapatos y entraron en la cocina. La decoración también sugería que muy probablemente no había manos de mujer en la casa. Luciana puso los croissants, el zumo y los dulces sobre la mesa y pidió a Amalia que le indicara dónde estaba el taller. La chica condujo a su invitada a las puertas traseras a través del pasillo. Salieron al otro lado de la casa y se encontraron en un patio, donde paseaban unas gallinas. A la derecha había un pequeño edificio de madera que resultó ser el taller. «Ahí está el tío Antonio», dijo Amalia señalando. «Pasa». La mujer entró en el taller. Había un cálido olor a madera y el sonido de las herramientas. Luciana vio a un hombre sentado de espaldas a ella trabajando en algo. «Hola, discúlpame». Cuando el hombre soltó sus herramientas y se volvió para mirarla, Luciana se dio cuenta de que estaba sentado en una silla de ruedas. «Hola», dijo sorprendido. «¿Quién es usted?» «Me llamo Luciana. He venido a visitarle desde la ciudad. Siento molestarlo de nuevo. Ayer estuve en el pueblo del lado, en un mercado. Compré una caja a su sobrina. Supongo que la hiciste». «Bueno, si lo compraste a mi sobrina, sí lo hice yo. ¿Qué tiene de malo?» «No, no pasa nada. Es bonito y está muy bien hecho. Es que...» Hizo una pausa para recuperar el aliento. Luego sacó la caja y la abrió. «Hay una foto de mujer en la tapa y me gustaría saber dónde está esta chica ahora». Antonio arrugó las cejas. Luciana le miró fijamente a la cara esperando una respuesta. Solo ahora se dio cuenta de que el hombre era increíblemente guapo. Aparentaba unos 35 años. Sus ojos grandes, verde claro, espeso pelo rizado castaño oscuro, rasgos regulares, nariz recta, pómulos varoniles y una barbilla le hacían parecer un aristócrata o un héroe clásico amante del cine. «¿Puedo preguntar con qué fin le interesa esta mujer?», preguntó Antonio con seriedad. «Me ha robado algo, o mejor dicho, alguien». «Mi hermana no podría haber robado nada», dijo el hombre en voz alta y enfadado. «¿Tu hermana? ¿Es tu hermana?» «Sí, mi hermana, fallecida». Luciana miró sorprendida a Antonio. «Murió poco después de dar a luz, y su hija, Amalia, vive ahora conmigo», dijo irritado. Luciana se sintió mal y empezó a buscar un sitio donde sentarse. Al ver su rostro pálido y sus ojos repentinamente distantes, Antonio se preocupó y le ofreció sentarse en la silla junto a la mesa. Cuando volvió en sí, le pidió que le contara la historia de su hermana muerta. Casilda tenía muchas ganas de ganar dinero para ir a la capital y recibir allí una buena educación. Comenzó el hombre el relato pasando de un tono desconfiado e irritado a una entonación más comprensiva. Era su sueño. Probó diferentes caminos, incluso se dedicó a algún tipo de negocio, pero nada de eso salió. Entonces se le ocurrió la loca idea de convertirse en una madre de alquiler. El dinero era rápido y fácil. En realidad no había nada que hacer. Era joven y estaba perfectamente sana. Pensó que sería fácil y que 9 meses pasarían volando y estaría en la capital. Encontró una familia rica. Firmó un contrato. Se quedó embarazada. Todo iba bien. Consiguió un anticipo del 10% y entonces el padre del feto, un duro hombre de negocios de la ciudad, se echó atrás. Le dijo que él y su mujer ya no necesitaban al bebé y que no tenía dinero debido a la crisis empresarial. Así que ahuyentó a mi hermana, y cuando ella insinuó algo sobre el contrato legal, él se enfadó muchísimo y la amenazó. Y luego le dijo burlonamente que tenía a los mejores abogados de la ciudad, y que ni tratara de hacerle pagar a través de los tribunales.
Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué debía hacer Casilda? Y se necesita demasiado dinero para ir a un juicio y un abogado. Así que decidió no involucrarse con el bastardo. Dijo que tendría al bebé y que lo criaría como suyo. Luciana escuchó la historia con los ojos muy abiertos. Estaba tan conmocionada que no podía decir ni una sola palabra. Entonces se produjo el desastre. El parto fue complicado. Es más, desencadenó una enfermedad genética latente. Tiene un nombre complicado que la verdad lo he olvidado. Como resultado, mi hermana enfermó gravemente a las 2 semanas de dar a luz. Gracias a Dios la niña nació sana y fue fuerte, mi sobrina. Pero ¿dónde la pondrías? No quería dejarla en un orfanato, así que la adopté. Había una chica viviendo conmigo en ese momento, queríamos casarnos. Ella también aceptó criar a Amalia y adoptarla en el futuro, y entonces me metí en problemas. Cuando Amalia tenía 1 año me lesioné en el trabajo. Me cayó un tronco en la parte baja de la espalda y apenas si sobreviví. Mis riñones estaban gravemente maltrechos y mi columna estaba destrozada. Me operaron 2 veces, pero al final lograron recomponerme. Pero desde entonces no puedo caminar, no siento las piernas, y mi novia me dejó mientras estaba en el hospital. Antonio detuvo su relato porque vio que los ojos de la mujer se llenaban de lágrimas. «No hace falta que llores», le dijo sin entender el motivo de sus lágrimas. «No hay necesidad de sentirse mal por nosotros. Vivimos bien, Amalia me quiere como a su propio padre. Tengo una buena pensión y gracias a Amalia cobro un subsidio. Además, tengo mi ocupación favorita que me reporta ingresos. No pasamos hambre. Tenemos todo lo que necesitamos. Está creciendo para ser una chica brillante y me ayuda. Ya sabe cocinar. Bueno, la adversidad solo forja el carácter, ¿sabes? Y yo siempre creo en lo mejor. De todos modos, estoy hablando... Pero dime, ¿por qué estabas interesada en mi hermana? ¿La conocías?» Luciana se puso en silencio la palma de la mano en la frente y luego la bajó hasta los ojos. «¿Se encuentra bien?», preguntó Antonio. «Sí, estoy bien», susurró la mujer conmocionada por la historia. «¿Dijiste que mi hermana te robó algo? ¿Entonces se conocían?» «Casilda no me ha robado nada», dijo Luciana en voz baja. «Disculpe, ¿tiene café?» «Sí, pero solo instantáneo». «De todos modos, ¿puedo tomar una taza, por favor?» «Por supuesto. Lo tendré enseguida. Tengo un hervidor eléctrico aquí. Ahí está, y hay café en el estante». Antonio encendió la tetera y Luciana se levantó por una lata de café y 2 tazas. «Solo que no tengo leche aquí, está en la casa». «Pero hay azúcar». «Gracias, bebo café sin azúcar». «Antonio, tengo algo que decirte». «Sí, te escucho». «La cosa es que soy la madre biológica de Amalia». «¿Cómo?», exclamó Antonio con sorpresa. «No puede ser». Luciana dio un sorbo a su café humeante y comenzó su relato. Ahora le tocó a Antonio escuchar con la boca abierta y negó con la cabeza sin creer lo que estaba oyendo. «Es un horror», repetía mientras Luciana hablaba de su marido. «¿Cómo puede ser tan cruel?». Sí, Sebastián era un hombre muy cruel y engañoso. Había engañado a hurtadillas a la pobre joven y no le había pagado casi nada. Renunció a su propio hijo y mintió descaradamente a su mujer, inventándose historias sobre la madre de alquiler fugitiva. Privó a su mujer de la felicidad de la maternidad, aunque sabía muy bien cuánto deseaba ella tener un hijo. Todo por dinero. Luciana y Antonio no pudieron encontrar otro motivo. «Tengo que ir a verle y hablar con él», dijo cuando hubo terminado su relato. «Quiero mirarle a los ojos y solucionarlo todo de una vez». «Oye, primero tienes que enfriarte», se preocupó Antonio al ver el estado en que se encontraba. «No necesitas discutir con él ahora mismo». «No, ahora es el momento», dijo Luciana con firmeza y se levantó. «Tengo que llegar al fondo de esto lo antes posible». Salió del taller a toda prisa, entró a la casa y llamó a Amalia. La chica salió de la habitación. Luciana se sentó.
Le cogió la palma de la mano y se la apretó con fuerza. Ahora no sabía qué decirle a su hija. Así que se quedó sentada en silencio contemplando su rostro angelical. La niña no tenía ni idea de que su palma estaba ahora en la mano de su madre, pero instintivamente tendió la mano a esta mujer. Luciana se levantó y dijo: «Volveremos a vernos pronto, ¿te importa?» «No», respondió Amalia. Luciana salió rápidamente y se fue a su casa. Aunque ahora apenas podía llamar hogar a un lugar donde había vivido los últimos años, su corazón estaba ahora desgarrado por sentimientos contradictorios. Por un lado, se alegraba de tener una hija, de que la mujer hubiera tenido un hijo después de todo, aunque ahora Luciana no tenía ni idea de cómo acabaría su relación con Amalia. ¿Y lo haría? Y de hecho, ¿cómo iba a vivir su vida? Pero ahora lo sabía, había una sangre afín, una extensión de sí misma. Por otro lado, su felicidad se veía entorpecida por los pensamientos sobre Sebastián. ¿De verdad lo había hecho? Luciana no se dio cuenta de cómo conducía hasta la casa. Rezó para que su marido estuviera allí y pensó en cómo empezar la conversación. ¿Con preguntas capciosas o sería mejor decir que lo sabía todo? ¿Y si no era exactamente como Antonio le había contado? Decidió no preparar una técnica de antemano, sino improvisar en función de las circunstancias. «Que llegue a casa primero», dijo Luciana en voz alta al salir del ascensor. Sebastián estaba en casa, pero si su mujer hubiera llegado 20 minutos más tarde no le habría encontrado allí porque estaba a punto de marcharse. «¿A dónde vas tan bien vestido?», preguntó Luciana. «Viene mi compañero», respondió Sebastián. «Tengo que reunirme con él. Tendremos una celebración y hablaremos de negocios. ¿Dónde has estado?» Ella no contestó y sacó la caja de su bolso. La abrió y le mostró el retrato de la chica. «¿La reconoces?» «No, ¿quién es?» «Mírala mejor», le dijo y le acercó la caja a los ojos. «¿De dónde lo has sacado?», le preguntó sorprendido. «He encontrado a un pariente», dijo Luciana significativamente. «¿De verdad?», dijo preocupado el marido. «¿Cómo pudiste hacerlo?». Pudo ver la preocupación e incluso el miedo en sus ojos. «Sebastián, eres malo», dijo Luciana volviendo la cabeza hacia otro lado. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». «Luciana, ¿de qué estás hablando?». «Tú mismo has engañado a Casilda», interrumpió a su marido con un fuerte grito. «La engañaste con su dinero. Renunciaste a nuestro bebé, mi bebé». «Sí, Casilda, me refiero a la madre de alquiler. ¿O lo has olvidado todo?». El engaño revelado dejó atónito a Sebastián, que no sabía dónde meterse. «Luciana, yo era entonces... Bueno, no es así en absoluto». «Me has estado mintiendo todo este tiempo, bastardo. Me estaba volviendo loca y tú lo sabías todo y mentías. Y lo que es más, puedes montarlo todo tú mismo». «No me importa. No tenía dinero en ese momento. Apenas habría sido suficiente para pagarle y criar a un niño con qué. Podríamos haber vendido el coche. Habríamos encontrado el dinero. Yo misma lo habría encontrado. Y habría criado a mi hijo yo sola. Pero ni siquiera me lo dijiste. No es que no me lo dijeras. Es que me engañaste y escondiste todo. Lo decidiste todo por ti mismo». Luciana sentía que le faltaban las palabras y la fuerza para expresar sus sentimientos. Levantó la cabeza y respiró hondo, movilizando su voluntad. «Te odio. Eres un cabrón raro. El dinero es lo único que amas en tu vida. No te importa nada más. Ya no puedo vivir contigo y te dejo. Hoy, ahora mismo». Sorprendido por sus palabras y su determinación, Sebastián no pudo pronunciar palabra. No estaba acostumbrado a ver a su mujer en ese estado. De hecho, nunca había estado en tal estado. Y lo que estaba presenciando ahora era la asombrosa metamorfosis del tranquilo ratón gris que Luciana había sido toda su vida de casados. No pronunció ni una palabra más, y solo cuando salía por la puerta con una maleta y una bolsa en la que había metido lo importante dijo:
Recogeré el resto de mis cosas en estos días. En ese momento Luciana no quería aceptar nada de ese hombre, así que llamó un taxi y se dirigió al pueblo. El sol acababa de ocultarse en el horizonte y empezaba a oscurecer. Luciana recordó que no había comido nada desde esta mañana y que el desayuno no era muy abundante. Al pasar por delante del restaurante, pidió al conductor que parara unos minutos. Media hora más tarde, Luciana ya estaba de nuevo en la puerta de la casa donde vivía su hija, con una pizza y las cosas que había podido recoger. Antonio y Amalia se alegraron de su regreso, cada uno a su manera. La chica se alegró, por supuesto, no solo por Luciana, sino también por la pizza. Y su tío se sintió aliviado de saber que Luciana estaba bien y que todo había transcurrido sin un gran escándalo y otras tonterías. «Antonio, ¿puedo quedarme contigo un tiempo?», preguntó Luciana mientras tomaba el té en la mesa después de la pizza. «Por supuesto», sin hacer preguntas respondió el hombre sin vacilar. No solo comprendía la difícil situación de la desafortunada mujer, sino que también era consciente de que su sobrina tenía ahora una madre. Puede que no la llevara los 9 meses bajo el corazón, puede que no la criara a sus 7 años, pero en términos de parentesco de sangre, Amalia no tenía a nadie más cercano. Y la niña necesitaba una madre. Antonio lo comprendía y esperaba que Luciana encontrara rápidamente el camino hacia la niña y estableciera entre ellas una cálida relación. Pasó un mes después de estos acontecimientos. Luciana solicitó el divorcio, pero Sebastián hizo caso omiso, por lo que ella decidió demandar. Al principio, Luciana no pensó en dividir la propiedad, pero el comportamiento de él mató en ella todos los últimos vestigios del respeto hacia su exmarido. Tras meditarlo y teniendo en cuenta que Amalia es hija biológica de Sebastián y que éste no pagó a la madre de alquiler el 90% de la cantidad acordada, la mujer decidió dividir los bienes. Luciana lo hizo por el bien de su hija en primer lugar, y también como muestra de respeto a la memoria de la mujer que había entregado a su hija a costa de su vida. Los tres seguían viviendo en el pueblo y Luciana iba a la ciudad a trabajar. Amalia se encariñó rápidamente con su madre, aunque se decidió no decirle nada a la niña por el momento. Antonio siguió haciendo lo que le gustaba. Pero la niña ya no podía comerciar. Encontraron a una mujer en el mercado que aceptó vender sus artesanías por un pequeño porcentaje. Un día Antonio recibió un gran encargo. Un internado para niños discapacitados necesitaba una serie de juguetes de madera para diferentes fines, para colorear, desarrollar la lógica y las habilidades motrices. Luciana vio la dedicación y el amor con el que trabajaba y admiró su esfuerzo. «No lo hago por dinero», dijo una vez. «Esto me encanta. No todo se mide por notas, aunque no se puede vivir en la sociedad sin ellas. Pero, ¿sabes, Luciana? Quería dar estos juguetes a los niños. Y la directora es una mujer tan amable y comprensiva. No quería oír nada al respecto. Dijo que el gobierno les daba dinero para programas y que no se debe trabajar a cambio de nada. Todo trabajo debe ser remunerado. Todo eso es cierto. Además, tengo a Amalia. Ya estoy pensando en su educación. Quiero que se gradúe en algo prestigioso. Estoy ahorrando algo de dinero». A Luciana le gustaba su amabilidad y desinterés. Estas cualidades parecían ajenas a su exmarido y a la mayoría de los hombres en general, y por supuesto, esto le atraía como mujer. Las cualidades interiores, como un cuadro valioso, fueron puestas en un hermoso marco que era la apariencia de Antonio, sobre todo su cara y sus manos. Era guapo y podía encontrar novia, pero no quería ser una carga. Luciana lo entendió por sus palabras una vez pronunciadas con desenfado y respetó su postura. Pero vivir juntos, cuidar de la niña el uno del otro, interactuar en la vida cotidiana, todo eso no podía desaparecer. Surgieron sentimientos románticos entre Luciana y Antonio que rápidamente se convirtieron en algo más. No se declaraban su amor, lo entendían todos sin palabras. Luciana solo le dijo que le curaría, que haría cualquier cosa para que volviera a caminar. En silencio le cogió la mano y la acercó, abrazándola con fuerza. Esta fue su declaración de amor. Pasaron 2 meses más. Luciana dejó a su antiguo empleo y consiguió un trabajo en una ambulancia del centro del distrito.
Estaba más cerca y le pagaron un buen dinero por su traslado al pueblo. El tribunal dividió los bienes de los excónyuges por la mitad. Luciana temía que Sebastián mencionara a su hija en el juicio y por una cuestión de principios iniciara una guerra contra la niña. Podría haber pedido pruebas de ADN, pero por suerte no necesitó a Amalia, y su abogado no la mencionó en el juicio. Luciana dio parte del dinero que recibió para la operación de Antonio. Al principio se negó rotundamente, pero luego ella se lo ofreció. Te lo presto. Te recuperarás, conseguirás un trabajo a tiempo completo y me darás luego el dinero. La treta funcionó. Se fueron todos juntos a la capital y alquilaron un piso allí. Luciana, gracias a sus contactos, encontró un neurocirujano competente en la capital. Antonio se sometió a 2 intervenciones quirúrgicas que le devolvieron la sensibilidad en las piernas. Sin embargo, esto no le permitió caminar inmediatamente. Hubo un largo y difícil periodo de rehabilitación que tuvo que pasar en casa. Fue al cabo de 3 meses cuando dio su primer paso por su cuenta. Este día era una fiesta para los 3, pero Amalia era la más feliz de todos. Estaba tan contenta que por la noche, en una cena familiar, preguntó de repente a los adultos: ¿Puedo llamarlos mamá y papá? Quiero ser como los demás. Luciana no pudo contener las lágrimas y abrazó a su hija. Puedes, querida, puedes. Somos tu mamá y tu papá. Antonio las abrazó y las besó. Pero antes tenemos que casarnos, dijo con una sonrisa. Al fin y al cabo, yo también quiero tener cosas como las personas. Luciana sonrió y Antonio sacó una cajita del bolsillo. ¿Y para hacerlo real, para la boda, qué necesitas?, le preguntó a su hija. Un vestido blanco, dijo Amalia en voz alta. Bueno, el vestido es demasiado pronto para ponérselo, dijo Antonio riendo. El anillo, en cambio, te lo puedo ofrecer ahora. Se puso de pie, se agarró del respaldo de la silla, abrió el estuche rojo de los anillos, sacó el anillo y dijo: Luciana, te amo y te pido que te cases conmigo. Luciana, desconcertada por la sorpresa y sonriendo ampliamente, le preguntó: ¿Cuándo tuviste tiempo de comprarlo? Mamá, ¿aceptas? ¿Estás de acuerdo?, preguntó Amalia con impaciencia. Acepto, radiante de felicidad respondió Luciana, y abrazó a su marido y a su hija.